Caso real en Panamá. Lo acusan de hurtar artículos de una residencia. Mira el video hasta el final, síguenos y comparte nuestro contenido. Febrero y marzo del 2023, con abuso de confianza. Cuando convivía en la residencia de los señores, usted se apoderó de un PlayStation valorado en 500 balboas, 2 control del mismo valorados en 60 balboas, un CD de videos valorados en 62 balboas, una sortija de mujer de 18 quilates valoradas en 300 balboas, un reloj marca Fósil de mujer valorado en 350 balboas, una pulsera de hombre de 10 quilates valorada en $200 y un anillo de mujer de 10 quilates, lo que hace un valor aproximado de 1.800 balboas, propiedad de los señores Valera. El Ministerio Público lo configura con un delito, con la modalidad del delito contra el patrimonio económico, en la modalidad de hurto agravado, plasmado en los artículos 213 y 214, numeral 3 del Código Penal, cuya pena está establecida entre 5 a 10 años. Esta imputación se le hace en calidad de autor de conformidad con el artículo 43 del Código Penal. Los elementos de convicción con los que la Fiscalía cuenta hasta el momento son los siguientes. La noticia criminal que se generó el 8 de abril del 2023. En virtud de lo anterior, señora juez, nosotros consideramos que existen los elementos suficientes para que se dé la imputación de Jess en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 280 del Código de Procedimiento Penal y solicitamos el plazo legal para continuar las investigaciones o explorar métodos alternos de solución de conflictos. Ok, gracias, licenciado Liner. Sí, señora juez, bueno, en atención a ese control horizontal que se le debe permitir a la defensa, me debo permitir la posibilidad de solicitar algún tipo de aclaraciones a la señora fiscal en cuanto a los actos o elementos de convicción que tiene, que bien le ha presentado a usted para que usted tome una decisión de dar por formulada imputación, si son suficientes o no. Sí. Señora fiscal, estableció que el señor, en su noticia, en la primera noticia criminal, ¿cuáles fueron específicamente los artículos que le fueron hurtados? Ya, claro, en la noticia criminal, perdón, el señor señaló que se le habían llevado, que su menor hijo le informó que se habían llevado un PlayStation valorado en 500 balboas, 2 controles de ese PlayStation valorado en 30 balboas cada uno, o sea, $60 del videojuego. De igualmente, al revisar se percató que le hacía falta una sortija de oro de 18 quilates de su esposa, valorada en 300 balboas. Ok. Hizo mención de que la DJ había hecho una diligencia en las casas de empeño, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Qué prendas, la sortija en específico, de cuántos quilates estableció el policía o el DJ en ese momento? Acá está. Sí, cuando ellos fueron a la casa de empeño, en un momento constaba, pues según el informe de la policía, empeñó una pulsera de hombre de 10 quilates y un anillo de mujer de 10 quilates, y que al investigar en la referida casa de empeño se comprobó que las prendas fueron empeñadas el 10 de marzo del 2023. Es decir, que estamos con la denuncia del señor Vale, que era una sortija de 18 quilates, y lo que observó el DJ era una sortija de 10 quilates, ¿cierto entonces? Ajá. Cierto, son dos cosas distintas. Señora fiscal, ¿nos podría mencionar la fecha de esta diligencia del DJ? ¿Qué fecha se realizó, por favor? El 1 de mayo del 2023. 1 de mayo de 2023. ¿Podría mencionarnos ahora bien la ampliación de la víctima, de la señora, donde describe que se le habían perdido, o describe un reloj, hizo mención a un reloj Fósil, hizo mención a una sortija? ¿Para qué fecha se hizo esa ampliación de la declaración? 17 de mayo de 2023. 17 de mayo. ¿A dónde va? Es que todo lo ha repetido, o sea, la fiscal está repitiendo lo que ya dijo. Sí. Ahora bien, corroborando esta información, lo primero, estableciendo que en la noticia criminal el señor Valeció que era una sortija de 18 quilates, y la diligencia que realiza la DJ y que hace la inspección ocular, la presunta víctima, dan cuenta de que es un anillo de 10 quilates. Estamos hablando de una prenda con un quilate completamente distinto. Eso es para partir de ese primer punto. Segundo, DJ realiza una diligencia, lógicamente comisionada por el Ministerio Público, con fecha del 1 de mayo. No es hasta el 15 de mayo, es decir, 14 días después, teniendo la información, porque el DJ estableció específicamente cuáles fueron los objetos que el señor había empeñado y dio la descripción que era un reloj Fósil, que era una prenda de 10 quilates. Esta información en ningún momento la dieron a conocer las víctimas dentro de su declaración. La vienen a dar a conocer posterior, 14 días que surge el informe del DJ, y establecen la misma información. Perfecto. Más allá, consta dentro de la carpeta de investigación que se le ha preguntado a la víctima de qué forma puede acreditar que esas prendas le pertenecen a ellos. No pudieron sustentar ningún tipo de factura
ni siquiera ningún tipo, por más que consta dentro del informe del Ministerio Fiscal, que ni siquiera existen imágenes de esas prendas. Entonces estamos estableciendo cuáles son los elementos de convicción suficientes que trae para usted, para dar por formulada una imputación que se le va a arraigar a un proceso al señor Kelly. Existe el informe de despacho del día 8 de mayo de 2023, donde consta dentro del Ministerio Público, le hicieron una llamada a la hoy presunta víctima, donde ella manifiesta que el señor devolvió el PlayStation porque estaba supuestamente dañado. Se le hizo, es más, consta dentro de este informe, la entrega de ese vehículo y se sustentó porque se había dañado y por eso fue que lo hizo entrega del mismo. En atención a esto, nosotros consideramos que no existen los requerimientos útiles, los elementos de convicción suficientes para arraigar a una persona a un proceso durante una fase de investigación que podrían ser 6 meses, como establece la norma, pero no va a estar arraigada necesariamente a 6 meses, sino a un juicio de llegar a querer tener la intención de acusar a una fecha de juicio donde demostrar su libertad, posteriormente a 1 año, quizás 2 años, dependiendo de la fecha de audiencia que se esté programada aquí. Es por tanto, al no existir esos suficientes elementos de convicción que tienen que ser en concreto, considero muy personalmente que no se debiese dar por formulada la imputación en contra de nuestra representada, señora juez. Ok, gracias. Escuchen la decisión de la juez de garantías. Por parte de la fiscal, el licenciado Libero ha indicado las objeciones que mantiene la misma, tomando en consideración la disconformidad que tiene la defensa en cuanto a los artículos que fueron escritos al momento de la noticia criminal y los diferentes informes o los del investigador de campo donde describe otro tipo de artículos y la falta de convicción para la defensa por parte de la víctima a no poder acreditar dichos artículos. Hemos escuchado al señor las razones por las cuales se le estaría iniciando una investigación y el tribunal considera que sí, que en efecto la formulación de imputación es el anuncio, la comunicación del inicio de la investigación por parte del Ministerio Público. Efectivamente deben existir los elementos de convicción que acrediten el hecho punible. Al momento que se da por presentar la imputación es cuando inicia dicha investigación, tomando por consideración de que sí existen por lo menos los señalamientos por parte de la víctima y el licenciado que indican la comisión de un posible hecho en su perjuicio, tomando en consideración que describen ciertos tipos de bienes, sortijas, pulseras, anillos. Según lo mencionado por parte de la Fiscalía, en la investigación de campo no se ubicaron, o sea, no es que no se ubicaron, sino los diferentes elementos que son anunciados en la noticia criminal son encontrados por parte de los informes de investigación de campos, donde se recorre las casas de empeño. Entiendo que es la pulsera de 10 quilates, el reloj fósil de mujer y anillo de hombre. En la noticia criminal, o sea, no se compagina porque efectivamente no hay imagen, si es la misma o no, pero en la noticia criminal existen elementos que fueron descritos en el informe de investigación. Si una sortija o una pulsera, no recuerdo cuál de las dos había sido mencionada por la defensa, que era de 10, ellos mencionaban que eran de 18, pero existía un reloj fósil de mujer que fue mencionado en el informe de investigación de campo de la DIJ. O sea, si no es 100% los mismos objetos, sí existe un elemento de convicción que acreditaría que posiblemente sí existe o hubo un perjuicio en contra de la señora, que uno de los artículos sí se compagina con la noticia criminal desde un principio. Entonces, y para eso es la investigación, para acreditar si en efecto es o no, y para que se inicie esa investigación, para acreditar si hubo o no un hecho punible, se hace necesaria la imputación. Y para la imputación existe, o por lo menos para este tribunal, existen los elementos mínimos que iniciarían dicha investigación para acreditar entonces si el señor es o no autor de un hecho punible. Y tomando en consideración de que existen esos elementos mínimos, hubo la individualización, se le indicaron los hechos y se le denunció los elementos de conocimiento que la sustentaba, este tribunal da por presentado en imputación de cargos por el delito contra el patrimonio económico en su modalidad de hurto agravado, con base al artículo, usted mencionó 214, ¿qué numerales? El 3. 200, con base al artículo 213 y 214, numeral 3, y se establece 6 meses, en calidad de autor, perdón, con base al artículo 43, y se establecen los 6 meses de investigación dentro de la presente causa. ¿Alguna otra solicitud fiscal? Sí, señora juez, voy a solicitar y me permita sustentar una medida cautelar.